Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor, y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Gracias al esfuerzo de parlamentarios, se aprobó una moción parlamentaria que hace una cosa súper concreta y que como gobierno tenemos que promulgar, que es que hoy día, si tú te estacionas en un estacionamiento para personas con discapacidad o impides el acceso o utilizas parte del espacio, la sanción aumentó. ¿Cuál va a ser ahora? Vas a tener que pagar entre 50.000 pesos y 75.000 pesos de multa y además el juez puede suspenderte la licencia si es que has cometido otra infracción grave en el año. Por lo tanto, de la situación anterior, que era una multa mucho inferior y que no había suspensión de licencia, tenemos hoy día una sanción más dura que hace que tengamos incentivos correctos para que la gente no ocupe los estacionamientos de las personas con discapacidad. Esperamos que los chilenos tengamos conciencia de esto, pero además ya tenemos sanciones más duras para aquellos que no son capaces de entender este mensaje.
Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Muy buenas noches, de nuevo desde Barcelona, la ciudad condal, el programa B1, B2, B3, el programa que realizamos, producimos y presentamos personas con discapacidad visual. Nos vamos conociendo, llevamos pocas semanas en antena y veréis que siempre nosotros tenemos una obsesión, que es el tema de la formación de la sociedad en el conocimiento de las personas con discapacidad. Esta mañana mismo hemos ido a impartir un curso a un hotel de Barcelona, el Hotel Confortel, a 50 profesionales del mundo de la hostelería. 50 personas que queremos que sepan cómo atender un discapacitado cuando esté en su restaurante, esté en su habitación y que sus instalaciones estén adaptadas correctamente. La eliminación de barreras físicas para que las personas con discapacidad física puedan transcurrir tranquilamente por todo el edificio, por todos los jardines, por toda la piscina, eliminar las barreras para personas con discapacidad auditiva, todo el tema de señalización en texto, y también por discapacidades visuales, pues todas las barreras arquitectónicas, informativas, y si tiene algo de cultural, algún cine, algún teatro también, que se eliminen las barreras culturales que pueden existir en este hotel. Es una labor importante, ahora mismo estamos intentando que las universidades catalanas aquí en nuestro país hagan este curso de formación. Son técnicas muy sencillas. Esta mañana ha sido una conferencia de 2 horas, pero nosotros lo que queremos es que todo el mundo asista a nuestro curso de discapacidad, que dura 30 horas. Es un curso de 20 horas presenciales y 10 horas de taller. En el taller lo que hacemos es hacer prácticas, desde aprender a braille, técnicas de bastón. La gente ha de construir su propia casa adaptada, con lo cual casi todos los alumnos dicen que han de tirar prácticamente la casa entera al suelo, porque ni los pasillos, ni el cuarto de baño, ni la cocina, ni las puertas respetan la mínima accesibilidad. Y esto queremos que se den cuenta, hagan este curso para, básicamente decimos 2 cosas: mejorar la calidad de vida de los discapacitados y también, de paso, mejorar la de la propia ciudadanía, porque cuando una persona sabe que hace una cosa correcta hacia los demás, también se siente bien autoestimado. Tenemos algunos consejos cada semana. Por ejemplo, ahora mismo os comentaría que habitualmente los ciegos, cuando vamos por la calle, la gente tiene la costumbre de querernos ayudar tocándonos, y esto acostumbra a no gustarnos a los discapacitados visuales. Hay que preguntarnos primero si necesitamos la ayuda. Nosotros os diremos que sí o que no, y cuando digamos que sí, habrá que ofrecernos el codo. No hay que, siempre hay que ir por delante del ciego,
el ciego irá siempre por detrás, estará medio metro cogiéndose del codo del vidente, y el vidente tendrá que proteger el espacio de su compañero ciego. Irán por la calle tranquilamente, y cuando pasen por un sitio muy estrecho, el vidente situará en su parte trasera, ocupando su mismo espacio, al ciego, que durante sus breves metros, que no pueden ir los dos uno al lado del otro, cruzarán ese pequeño trozo en que pasa una sola persona. Y lo que hay que hacer cuando vienen desniveles, es decir, escaleras de subida y bajada, hay que preavisar de la llegada, porque como estamos cogidos del codo de nuestro acompañante vidente, podemos saber en el momento exacto. Lo que pasa es que no nos gusta recibir con sorpresa esta subida o bajada de escalera. También hacemos mucha mención al tema de que a los discapacitados nos gusta que nos traten con naturalidad. Es decir, no hay que ponerse nervioso cuando conoce a un discapacitado de cualquier tipo, sea ciego, paralítico, discapacidad intelectual, mental. Somos personas normales con una particularidad, que es que padecemos muchas veces una discapacidad visible. Bueno, los mentales no, en este caso, también hablaremos en su momento de ellos, no, pero los visuales, auditivos y físicos se detecta al poco tiempo de estar con el contacto, y hay que tratarnos con naturalidad. Y otra palabra que para mí es fundamental, la palabra es la asertividad. Buen rollo significa que se pregunta, buen rollo, se contesta, buen rollo entre todos, porque veréis que con el buen rollo iremos siempre a todos los sitios correctísimamente. Seguimos con estos programas en que, bueno, como dijimos el primer día, hemos empezado de una forma muy incipiente, un pequeño locutorio aquí en la calle Pare Rodés, aquí en Nou Barris, un barrio de la ciudad de Barcelona, con aparatos todavía bastante buenos, en todo caso, porque salimos perfectamente a través de la pantalla del ordenador, pero vamos a invitar inicialmente a nuestros amigos, ya os dijimos el primer día, y en el futuro pues haremos entrevistas en la calle, enseñaremos barreras. Lo que queremos informar es que, como decíamos al principio, es un programa que sale de discapacidades visuales. La productora es una vidente, que es nuestra jefe de comunicación, pero la mayoría de personas que estamos en este programa somos personas con discapacidad visual, y lo que haremos será todo lo que podamos explicar a nuestro colectivo, el tema de nuevas tecnologías, psicología, rehabilitación básica, etcétera, etcétera. Pero también vendrán otros invitados, es decir, vendrán pues otros temas del tercer sector, como puedan ser temas de inmigración, otros discapacitados y temas sociales. Podemos entrevistar a un artista, a un periodista, a un deportista. Bueno, por aquí pasará todo tipo de personas. Ya sabéis que este programa, detrás de los... Bueno, aquí con los Bartolo está mi amigo el Claudio y el Esteban, y hoy nos acompaña un ser maravilloso que es Miguel Tormos. Miguel Tormos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Sentados. Sentados. Miguel Tormos es una persona un poco especial, lo vais a ver enseguida, porque es una persona que trabajaba de administrativo en FEXA, aquí en la empresa que tenemos de electricidad, actualmente ya fusionada con Endesa. Esto va de fusiones, en tu época era Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima. Esto se fusionó posiblemente con otra importante empresa a nivel estatal español, Endesa. Y por las tardes tú te estabas a una cosa que, bueno, poca gente hace, ¿qué era? Bueno, yo hacía footing. ¿Tú hacías footing? ¿Tú vives especialmente en este barrio, en Nou Barris? Sí, bueno, yo vine aquí en el año 64, no conocía nada. Empecé a conocer el barrio cuando ya llevaba pues unos 10 años aquí. Y entonces fue cuando empecé a hacer el footing, porque la montaña la tenemos aquí mismo, o sea, a 5 minutos de casa, la montaña. Hay una montaña que es la Coixora, que es el auténtico pulmón de la ciudad de Barcelona. ¿Qué extensión tiene de ancho? Y 17 kilómetros. ¿Cuánto? O sea, 17 kilómetros. En línea recta 17 va kilómetros. desde el río Besós hasta el río Llobregat, y si lo contáramos por la loma de la montaña, por la cima, en línea recta, de río arriba hay 17 kilómetros. Lo cual quiere decir que si tú vas andando por la montaña de un río al otro, haces unos 24 o 25 kilómetros. Porque claro, has de buscar los desniveles, las partes más altas, más bajas. Es el pulmón, el verdadero pulmón que tiene Barcelona. Por una parte, y la parte yodada, que es la parte de mar. Pero bueno, la que nos oxigena, la que hace que se vaya renovando todo el oxígeno de Barcelona, es el pulmón que tenemos en Collserola. La parte más alta son 512 metros, no es que sea muy alto, pero es una atalaya en la cual puedes divisar toda Barcelona y mucho más allá de río a río. O sea que tiene un mirador que es magnífico. Hay zonas que ves toda la ciudad desde arriba.
Sí, prácticamente. sí, toda. Incluso ves desde Sant Cugat, ves todo el Vallès desde aquí arriba. Toda la parte, bueno, que queda limitado, es una barrera prelitoral. Una barrera prelitoral que aísla Barcelona de la parte del Vallès Oriental. ¿Por qué? Porque es una barrera que va paralela al mar. O sea, la distancia que hay del mar a la montaña, por una parte son 4 kilómetros y por la otra son 6 kilómetros, lo cual quiere decir que la barrera esta va del noreste al suroeste. Tiene un poco de inclinación que son los 2 kilómetros que varían. ¿Y tú cada tarde te ibas a correr? Cada tarde. ¿Y cuántos kilómetros hacías cada tarde, más o menos? Hombre, claro, empecé por poco. Eso se ha de decir, que se empieza por 4 o 5 kilómetros, porque no es llano. Si hubiera sido llano, que hubiera sido una pista, pues hubieras podido hacer más en principio. Pero claro, nada más desde casa arriba ya habías de ganar un desnivel de 200 y pico de metros. Pero luego ya me fui alargando, hasta que me di cuenta de que era un fondista. Un fondista porque corría a lo mejor 20 o 30 kilómetros, llegaba a casa, me duchaba, y eso los domingos por la mañana, que entonces nos reuníamos un grupo de 5 o 6, y entonces cada domingo por la mañana hacíamos 21 kilómetros, hacíamos una media maratón, pero nosotros, a nuestro aire, no hacía falta que nos midieran el tiempo ni nada. Llegaba a casa, me duchaba, desayunaba y le decía a la mujer, a la señora, vamos a dar una vuelta, vamos a estirar las piernas. Digo, hombre, pero ¿tú tenías fuerza para irte por la tarde después de 21 kilómetros? No por la tarde, después de desayunar, al mediodía, acabar de llegar. Y luego te transformaste en un maratoniano. Sí. ¿Y esto de una edad que edad estás hablando? ¿Qué edad tenías en aquella época? Ya tenía 40 años. 40 años, o sea que tú empezaste desde el deporte casi de competición a la edad más avanzada. 40 años y lo dejé a los 60. A los 60. 20 años corriendo. 20 años corriendo, cada día unos 20 kilómetros más o menos. Ya es suficiente, sí. Te conoces palmo a palmo desde, lo que dices tú, desde Llobregat hasta el Besós. Palmo a palmo, toda esta extensión de 17 kilómetros de... Que me ha servido mucho, me ha ido muy bien, porque claro, al principio corrías la mar de bien, era el invierno, poca sed tenías, pero al llegar al verano ya la dificultad era la sed, se te secaba la boca y cada vez más, y como sudas a montón, llega un momento que dices, bueno, aquí lo que necesito es llevar una botella de agua, pero llevar una botella de agua es un problema. Has de ir con un peso en una mano y luego el braceo no va equilibrado y te has de compensar en todo. Has de ir bien compensado cuando corres y con la mentalidad de decir, estoy corriendo, pero la subida de llevar este ritmo, al bajar este otro, el braceo cambia, los pasos también son diferentes, pero llega un momento que ya llevas la misma marcha, ya llevas un control y la misma marcha. Entonces ya me dio la ocurrencia de ir a buscar una fuente para tener habituallamiento. Los libros que encontré de fuentes te hablaban de que las fuentes estaban en un torrente, el torrente tal, el torrente cual, te iban diciendo los nombres de los torrentes. Yo desconocía por completo los torrentes, cómo se van a llamar todos los torrentes que hay, y luego tampoco te decía dónde estaba situada la fuente, nada más te decía a 300 metros sobre el nivel del mar o 170 sobre el nivel del mar. No te decía si en aquel torrente la fuente la encontrabas bajando a la mano derecha o a la mano izquierda, o a la mitad, al principio o al final. Es que no te daba ningún tipo de orientación. Pero bueno, eso tampoco fue problema. ¿Y te pusiste a buscar fuentes? Sí, empecé a buscar las fuentes. ¿Y cuántas has descubierto en tu vida en Collserola? Hombre, yo ya llevo 180. 180 fuentes, sí, algunas inauguradas por ti prácticamente. Bueno, es que cuando ya tenía unas 150, entonces ya me dediqué a buscar aquellas fuentes que estaban documentadas pero estaban perdidas. O sea, fuentes que a lo mejor hacía 50, 60 años que ya nadie sabía dónde estaban. Y entonces ya dije, hombre, esto es la ocasión para ir haciendo un poco de investigación, a ver si las encuentro. Y claro, encontré una. Además, luego ya iba con un grupo de amigos, que aquellos eran los que con el pico y la pala empezaban a hacer agujeros, las sacábamos a flote, y entonces al consorcio de Collserola, que es así como se llama la parte gestora que rige todo Collserola,
les iba diciendo que, mira, aquí he encontrado una, ¿qué tal? Llegaba un momento que habían algunas que las restauramos, hemos restaurado varias. Pero, o sea, una vez descubiertas, sí, pero han habido otras que por la importancia y porque como hay 9 municipios que le dan la vuelta a todo el macizo de Collserola, claro, según en qué municipio estás, hay el regidor o el alcalde que se preocupa en sacar provecho a aquello que has descubierto, y entonces se gastan los dineros y lo arreglan. Y ellos se ponen la medalla. Y a cada fuente una fotografía, porque eres un gran aficionado a la fotografía. A todas las fotografías. Arreglando las fuentes, y ya hace poco tiempo incluso ha salido el único libro que hay en toda Cataluña sobre las fuentes, con los caminos, cómo se llega a un libro que hiciste sobre las fuentes de Collserola. Sí, fue muy interesante. Yo primero, no digo que es un libro, yo digo que es un trabajo de campo. Es pequeño, muy manejable, y en él pues monté 20 itinerarios para recorrer 100 fuentes. O sea, y lo bueno es que, aparte de los planos gráficos que hay y la explicación de cómo acceder a la fuente, es la fotografía de las 100 fuentes que especifico, lo cual es el único libro que se ha hecho de Collserola, en el cual hay las 100 fotografías de las 100 fuentes y unos itinerarios. Yo creo que son bastante aceptables, una vez lo lees, para poder llegar a las fuentes que tú... He tenido la satisfacción de que me han reconocido por las fotografías del libro. Gente que venían dando, usted escribió Los Camins d'Aigua, ¿sí? Y digo, ostras, sí, yo los admiro, porque yo sería incapaz de leer un libro, ver la fotografía y decir, mira, es aquel. No, eso no. ¿Y el título del libro es? En catalán es Caminos de Agua. Caminos de Agua. Camins d'Aigua. Camins d'Aigua. Y un buen día a Miguel Tormos lo prejubilaron. Sí, me dieron una alegría enorme. ¿A qué edad te prejubilaron? A los 60. A los 60. Que fue cuando yo ya dije, se acabó el correr y ahora me voy a buscar la vida de otra manera que no sea la del trabajo. Eso lo dije. Y resulta que ahora tengo más trabajo que cuando iba a la oficina, que tenía un horario fijo. Ahora nos lo explicará de seguida después del descanso Miguel Tormos. ¿Qué marca conseguiste de maratón? ¿Hasta qué marca conseguiste? Bueno, 3:10. 3:10. No es que fuera una cosa espectacular, pero bueno, ya tenía 50 años. ¿Has contado cuántos kilómetros hiciste en aquellos únicamente 20 años? ¿Los has contado aproximadamente? Sí, aproximadamente. Cuenta que hacía, no sé, más de 3.500. Pon 3.000. 3.000 durante 20 años son 60.000 kilómetros. Has dado la vuelta 1 vez y media a la Tierra. 1 vez y media he dado la vuelta a la Tierra. Y nada más corriendo por aquí, por Collserola. Déu-n'hi-do, el Miguel Tormos. Ahora veréis, nosotros muchas veces intentamos que la gente se lo pase bien, ¿no? Y hay colectivos como la gente actualmente en España y otros países que se jubilan, incluso originan fases depresivas, porque mucha gente ha estado 8 horas trabajando durante toda su vida en un trabajo y de repente se encuentran con todo el día sin actividad. También en muchas personas con discapacidad pues han estado trabajando muchas de ellas debido a un accidente, a una enfermedad, un accidente en el hogar, por ejemplo, una caída de una escalera o de cualquier sitio, se quedan con cualquier discapacidad tanto física como sensorial de este tipo, y también los derivan hacia la incapacidad absoluta, que es una situación que tenemos de la seguridad social, y también se encuentran con todo el día sin actividad. Veremos que con el Miguel Tormos os van a faltar muchas horas. Volvemos de seguida. Miguel Tormo, estaremos muchas horas hablando, pero estamos en el momento en que a Miguel Tormo le ofrece la posibilidad de prejubilarse, una oferta que algunos ciudadanos reciben en nuestro país,
a los 60 años, 5 años de lo que antes le tocaba, con una situación económica que casi siempre es positiva en estas grandes empresas, y el Miguel no entró en fase depresiva. No me daba tiempo. No te daba tiempo porque tienes todo tu tiempo ya meticulosamente organizado. Sí. En principio estaba más tranquilo que no ahora. Yo salía a la montaña. Entonces dije, es que fue una idea que yo precalculada, que dije, bueno, era viernes, dejo de trabajar. Yo me haré el efecto de que el lunes empiezo unas vacaciones, como si estuviera de vacaciones. Pero cuando llegó el lunes dije, pero ¿por qué he de pensar que son vacaciones? Esto ya es una tirada de vacaciones a la larga. No tengo por qué preocuparme ya. Entonces me apunté a la piscina. Y resulta que me lo combinaba. Lunes, miércoles y viernes a la piscina. Martes, jueves y sábados a la montaña. Ya lo tenía combinado. Por las mañanas ya las tenía, las mañanas plenas. Ahora he tenido que ir a la piscina, antes iba a las 8 o las 9. Ahora ya voy a las 7, porque así ya me queda más tiempo por la mañana para empezar a hacer otras historias. O sea que... Y cuando voy a la montaña ya no, salimos a las 7 y volvemos a las 2. O sea que ya son matinales. Las tardes, martes y jueves... Bueno, de piscina, ¿cuántos metros ya puestos a decir? Normalmente hago de 2.000 a 2.500. ¿Metros? Metros. Vale. Sí. ¿Y las caminatas andando, ya no corriendo? No, ya no. Cuando dejé de trabajar, no me gusta decir jubilado porque no estoy jubilado, yo estoy jubiloso. Muy jubiloso. Jubiloso, muy contento, muy contento. Pues me dijeron, hombre, te vamos a hacer un regalo que te va a gustar. Vas a disfrutar con el regalo que te vamos a hacer. Digo, mira, primero decirme, la gente de la sección, todos muy majos, decirme qué es lo que me vais a regalar, no sea cosa que no me guste, y entonces fastidiéis el regalo, me deis no un regalo, sino un disgusto. Y no, que será una sorpresa. Que ya no quiero sorpresas. ¿Qué me vais a regalar? Digo, hombre, como vemos que el deporte te va y demás, y vas a dejar de correr, una mountain bike. Digo, aquí ya ha venido ya la sorpresa del disgusto. No la quiero. Hombre, con lo que te gusta a ti la montaña, y digo, por eso, porque me gusta la montaña. Unas buenas botas y una buena cámara fotográfica. Me voy a dedicar a hacer fotografías y andar con tranquilidad, ver los insectos, los coleópteros, las mariposas, ver todo lo que hay en la montaña y las plantas. Y se acabó de correr, andar. Ahora andar. Y sí, me cambiaron ya la bicicleta por otras cosas, vídeos, tele, otras historias, y ya no. Y ahora ya voy andando. Andando me estoy dando cuenta que cada vez en el andar, ya llevo 15 años que no trabajo, no hago como aquel, una cosa es que no viene y otra cosa es que no trabaje. No, yo iba y trabajaba. Pues, y lo tengo ya planificado de una manera, de esta manera. Toda la semana ya la tengo empleada con una cosa y otra. Las mañanas... Pero además, por las tardes, los martes y los jueves, que voy a andar, estoy en el archivo histórico de Roquetas, de aquí del barrio, en el archivo histórico. ¿Y qué pude aportar? Pues aporté toda la documentación que tenía sobre Collserola, aparte de las fuentes, las ermitas, los castillos, las plantas, las galerías de agua. O sea que todas las galerías que primero eran cuevas, pero las cuevas no me interesaron tanto, y eso que hay 8 o 9 que las he recorrido todas por debajo, por dentro, pero lo que me interesaban eran las galerías de agua. Una galería de agua, como la gente, y estamos hablando que la galería más antigua que me he metido dentro es del 1680, ya tiene más de 300 años, son fantásticas. Cómo trabajaba la gente para adquirir el agua. O sea que empezaban ellos por un rincón, una fuente que les salía de la montaña, un manantial, y como tenían su huerto, su manera de trabajar, porque al lado ellos tenían su casa de payés, no sé cómo se llamará en castellano, la masía. Aquí la masía la llamamos. La masía donde se trabaja, pues tenían el huerto. Conforme el huerto se iba haciendo más grande,
necesitaban más agua. Y entonces, ¿cómo trabajaban la galería para poder adquirir el agua suficiente para llenar unas balsas, almacenarla y luego regar con aquel agua? Siempre regaban por gravedad, o sea que había de estar la fuente siempre más alta que los campos en que trabajaban. Pero galerías de esas son magníficas. Cómo las encofraban, cómo ponían los ladrillos con los arcos apuntados o arcos de boca de cañón, o sea que es una maravilla. Cómo ponían los refuerzos en los trozos en que era tierra de arcilla y era arcilla dura, aquello ya no lo revestían. Y cuando topaban con la piedra, ahí tenían ya el problema de que las galerías no subían más de 1,30 m, 1,40 m, no suben más, o sea que has de pasar agachado. Pero es que llega un momento en que cuando trabajaban la piedra, trabajaban lo justo para tú ir arrodillado de rodillas, gateando, y pasar todo aquel trozo que la piedra, y a lo mejor eran 7, 8, 10, 12 o 14 metros que habías de ir gateando, y para poder hacerla y hacer un plano topográfico, que de todas he hecho un plano topográfico, habías de llevar la brújula para orientarte, el metro, llevar la cámara, los flash. Después ya entraba con la filmadora. Era un problema, porque habías de ir de rodillas, todo tenías que coger al cuello, meterlo en bolsas de plástico, porque si te colgaban ya se mojaban con el agua que bajaba. ¿Y todo esto lo tenéis documentado en el archivo de Roqueta? ¿Está todo documentado? Todo las fotografías, los planos que dices. De fotografías hay más de 6.000. 6.000 fotografías hechas por casi todas. Sí, que las he hecho de todo, desde insectos a, bueno, ya lo digo, mariposas, coleópteros, arañas. La araña también es un mundo interesante, bueno, para poder... El Miguel, si nos empieza a hablar de las mariposas y de las arañas, ya estaríamos aquí varias horas, porque son animales que son dignos de descubrir. Sí. Y todo eso andando, Andando te llevas las grandes sorpresas, o sea que vas andando y ya me di cuenta de que había una oruga que se estaba comiendo una planta que era venenosa. Digo, hombre, ¿cómo puede ser que un animal come una planta venenosa, que es el único sustento que tiene, y no se muere? Entonces ya empezar a comprar libros, porque bueno, se me ha hecho una biblioteca que el otro día me vinieron a ofrecer libros y dije, oh, perdone, como no tenga que hacer estanterías en la cocina, ya no sé dónde ponerlos, ya es exagerado ya. Pero bueno, aquello ya te lleva a una cosa y empezar a leer, a estudiar, a interpretar este animal, cómo se está moviendo, cómo se desenvuelve dentro de su medio natural, por qué tiene aquellos colores. Y claro, pues si es venenosa, tiene unos colores que son crípticos, en los cuales los pájaros ya no lo atacan, ya saben que aquel animal es venenoso, ya no lo atacan. En cambio hay otros animales que se camuflan con aquellos colores y aquellos no son venenosos. O sea que... La naturaleza es una maravilla. Sí, es una maravilla. Y conforme te vas adentrando en ella, cada vez la vas viendo más complicada, más interesante. Y con tu gran pasión por la lectura, que es otro tema que a ti te apasiona leer. Sí, eso sí. Soy un lector impenitente, o sea, que siempre he de llevar algo para poder leer. Y una cosa que haces muchísimo, y luego hablaremos enseguida también, que explicaremos enseguida, que Miguel Tormos lleva 18 años, del año 1920, acompañando ciegos una vez por trimestre, porque ahora explicamos también las actividades de ocio, que hablemos hace unos programas de ellas. Nos acompaña básicamente por Collserola, que es hacer conferencias y guiar por Collserola, porque claro, como es el Miguel es el ciudadano catalán y barcelonés que conoce mejor Collserola, y haces guías a personas que quieren conocer la montaña. Sí, eso cada mes llevo 2 o 3 grupos a conocerles. Lo dividimos en decir, bueno, lo llevaremos a masías, conocer casas de payés, de labradores, casas antiguas que tienen su historia, o bien ermitas. Aquí hay ermitas muy interesantes, o poblados íberos, que también hay poblados íberos, entonces explicas la historia de por qué estaban situados en este lugar que da la impresión de que no tenga importancia y en cambio tenían una importancia vital para su vida. Hay incluso un horno ibérico que está muy bien custodiado, ese está bien guardado.
que con 40 fuegos. Allí, aparte del hierro, pues hacían la arcilla, hacían las vasijas. Es que Collserola es una maravilla para aquel que... Es historia, naturaleza. Sí, sí. Y supongo gente que, por ejemplo, yo a mí me lo comentaba al Miguel, y nos pasa mucho en esta ciudad que hay ciudadanos que no conocen Collserola. Sí. Llevan viviendo aquí 15, 20, 30 años, han ido a un parque de atracciones que hay en Collserola, que es el parque del Tibidabo, pero no han caminado como el Miguel ni como nosotros, recorriendo a pie esos miles y miles de caminos, porque llevamos, como digo, 18 años con el Miguel, y que yo sepa no hemos repetido ni una salida igual que otra, porque vamos por caminos distintos. Sí, sí, porque es que hay... Mira, nosotros salimos desde hace ya 10 años, que llevo el mismo grupo, los martes y los jueves, y vamos por caminos que ya nos dicen, pero oye, este camino no habíamos pasado nunca, y llevamos 10 años saliendo, cada martes y cada jueves, lo cual quiere decir que siempre hay... Y ahora, con estas lluvias tan fuertes, se están tapando muchos caminos. Y la vegetación crece tanto y que los tapa. Pero nosotros vamos con guantes y tijeras y vamos abriendo aquellos caminos que se perderían si el grupo, que somos 14, 16, no fuéramos a ir abriendo camino. Claro, es que es natural. Esta era una montaña que 40, 50 años atrás había mucho ganadero, o sea, muchos rebaños. Habían ovejas y habían cabras. Entonces ya los mismos pastores, habían rebaños de 500 y 800 ovejas. Te hacían unas limpiezas, y luego las ovejas por abajo y las cabras se te levantaban casi 2 metros, pues te estaban limpiando todos los caminos. Y a más era zona de caza libre. Cuando era la época de caza, como aquí hay el jabalí, hay la jineta, hay el gato salvaje, hay los tejones, hay cantidad de animales, pues los cazadores, mucho conejo. Hay faisanes, bueno, el faisán ya lo van soltando, el faisán ya es una cosa, la perdiz, pues había mucha caza. Lo bueno que tenía de la caza no era que te limpiaran el bosque, eso sí que no, porque ellos necesitaban el bosque más bien para camuflarse. Pero las fuentes sí, las fuentes te las limpiaban todas. O sea que había una gran cantidad de fuentes. ¿Por qué? Porque les interesaba tener una fuente limpia para que los animales fueran a beber. Y entonces ellos apostaban cerca de las fuentes y les daban caza. Tanto el jabalí como, bueno, los conejos ya los buscaban más por las madrigueras, por otros sitios. Les ponían trampas también. Descubrir la ciudad, ya lo veis, a un paso. Es decir, muchas veces tenemos las cosas muy cerca de casa y no sabemos disfrutar, porque pasarse un matinal de domingo o de sábado, cuando después de una semana pasando por Collserola, es una maravillosa matinal. Sí. Es disfrutar del aire. De todo. Hay 2 pantanos, iba a decir tenemos, pero yo no tengo nada. Hay 2 pantanos, en el cual uno de ellos llevaba el agua a lo que era entonces un pueblo que luego, claro, se anexionó a lo que es Barcelona, que era Sarriá. Ahora ya no, ahora ya esa agua, que la podrían depurar y todavía sería bebible, pero ya hay otras fuentes que ya traen el agua a Barcelona, y entonces sirve al revés. Ahora han vuelto el de Vallvidrera, lo han vuelto a arreglar. O sea, lo han limpiado todo, han puesto un fondo de asfalto y no hace mucho que lo volvieron otra vez a vaciar, porque ya empezaban a ponerle tortugas de Florida, ya peces que ya no eran igual que los cangrejos americanos, y lo volvieron a vaciar para limpiar todo el fondo otra vez, sacar todos los animales y nada más dejar los autóctonos. O sea, la rana verde, o sea, todo las tortugas de aquí, y pescados también, o sea, peces, no pescados, peces. Una pregunta que siempre te hago: ¿por qué la gente es mucho más amable cuando pasea por la montaña que cuando está en la ciudad? Porque se desinhibe de los problemas de ciudad. O sea, la persona que ya va a la montaña ya va con la idea de saturarse de oxígeno, de respirar buen aire y de contemplar la naturaleza. Yo lo que no entiendo es una persona que va a la montaña y va con la radio puesta en los oídos. Eso para mí
es que no me entra. Digo, hombre, vale la pena oír los ruiditos de los pajaritos, el aire, cómo mueve las hojas de los árboles, cómo caen las hojas, que también tienen, en el otoño también tiene su cosa buena, que las oyes como van cayendo y al pisarlas te hacen otro ruido diferente. O sea que, veis todos los colores, los que veis, sí, diferentes sí, colores en otoño, sí, que en primavera, que en invierno, que en verano, cada temporada tiene su eso color. Con los colores me pasó un caso con vosotros grande. Íbamos en grupo y era la época del otoño, cuando los madroños, las hileras de bosque, ya maduran y son buenas para comer. Y cogí unas cuantas maduras y las di a la gente. Eso era al principio, eso fue una novatada de principiante. Y le doy, me parece que era la Pili o el francés, le doy unos, ¡ay, caray, qué buenos son! Yo puedo coger, digo, hombre, ¿y tanto? Lo acerco al árbol y le digo, mira, estira la mano y veslas cogiendo. Y entonces me doy cuenta que se estaba comiendo unas que no eran maduras. Y digo, no, hombre, no, estas no, que no son maduras. Dice, ¿cómo se conocen? Digo, hombre, estás cogiendo las verdes, coge las que sean rojas. Ahora enseguida, repito, después del descanso, el Miguel nos explicará la experiencia de más de 18 años yendo muchas semanas con personas con discapacidad visual y también con otras personas visitando esta auténtica maravilla que tenemos en Barcelona, que es el gran parque, la gran extensión que es todo Collserola, que rodea prácticamente toda la ciudad de Barcelona. Descanso un ratito. Una auténtica, enciclopedia abierta, que es el señor Miguel Tormos, nuestro compañero, que, como decíamos, ya desde el año 1991, a través de su hermana, que era una persona que estaba con nosotros, lo conocimos, se nos ofreció como guía por Collserola, le dijimos, bueno, pues empecemos a ir contigo, y la cosa se ha ido cronificando, ¿verdad, Miguel? Sí, sí. Hasta que una de nuestras áreas trimestrales, tenemos varios guías, guías turísticos, guías históricos, guías de la naturaleza, y uno de nuestros guías de naturaleza, de Salles por la Montaña, Miguel, que una vez por trimestre, repito, vamos con él una matinal, de domingo casi siempre, a pasear por Collserola. ¿Qué tal tu experiencia con nosotros? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo disfrutamos del bosque? Porque Miguel sabe todas las técnicas. Explícanos un poco a la gente para que sepan cómo nos haces disfrutar del bosque, de la naturaleza. Yo la problemática no la tenía en el bosque. Yo la problemática la empecé a tenerla cuando llevé un grupo, porque primero llevaba a mi hermana y dos amigas de ellas. No tenía problemas, éramos tres, íbamos a la mar de bien. Se cogían con la técnica que ha descrito Manel, o sea, por el codo, yo siempre un poco detrás de ellos. ¿Delante de ellos? Tú siempre un poco delante de ellos. Sí, exacto, pero cuando los quería tirar por un barranco... Ah, vale, eso es otra cosa. No, o sea que... Y aquello ya, no sé cómo fue, una de las veces conocí al Manel y, hombre, podías llevar el grupo que estamos nosotros y tal. Pues no hay problema. Hicimos una amistad, bueno, tenemos una amistad enorme, más que amistad, casi como hermanos. Nos llevamos muy bien, hay un buen entente. Y entonces empecé a llevar grupos. El grupo que empezábamos era un grupo muy peculiar porque habían buenos andadores. Eran senderistas que hacíamos unas distancias ya que yo consideraba que para ellos eran largas, 16, 18 kilómetros, la mar de bien. Ahora ya la cosa va menguando, cada vez... Más almuerzo, más tertulia... Más tertulias y paseos más cortos. Con eso de los paseos cortos, hay la Pili, que es una mujer que es muy dinámica, y ya haciendo una subida que ya era un poco costosa, me dice, oye, Miguel, que la subida esta es muy larga. Digo, hombre, por el amor de Dios, esto no es una subida, ¿no te das cuenta que estamos bajando? Me dice, ¿bajando? Dice, te advierto que soy ciega, no tonta. Me mató. O sea que fue muy bueno, muy bueno.
pues ya empezamos a hacer salidas. Claro, al principio yo era en este aspecto un novato. Tuve que aprender todas las técnicas, todos los procesos, pero casi empíricamente, porque Manel me explicaba alguna cosa, pero del dicho al hecho la cosa varía bastante. Pero vas cogiendo experiencia y ahora ya me encuentro que no tengo ninguna clase de problemas, ninguna. Bueno, es que si después de 18 años tuviera problemas... ya no, pero es que el Miguel, lo dijimos también en los primeros programas, que los discapacitados visual, incluso los ciegos totales, podemos disfrutar de muchas cosas, entre ellas de la naturaleza, del bosque. Nos hace tocar el bosque, sí, nos hace tocar muchos árboles. Yo recuerdo que fuimos a un jardín botánico privado, bueno, privado, es de la mancomunidad de Collserola, y entonces ellos tienen un tipo de vivero y tienen cantidad de plantas. Y pedí que el técnico, si fuera tan amable de venir a acompañarnos y nos diera una explicación de las plantas, más de lo que yo les puedo explicar o enseñar. Aquel hombre llegó un momento que se me quedó mirando diciendo, ¿qué me están diciendo? Porque bajó un desmay, un sauce llorón. Es que en catalán es una historia y en castellano me cuesta explicarme un poco. Y cogió las hojas del sauce llorón y empezó a enseñarlas. Claro, pues los ciegos iban allá y las tocaban para hacerse la idea de cómo era la hoja. Y vino uno y diciéndole, por favor, me la enseña a mí que yo no la he visto. El hombre se me queda mirando como diciendo, oye, pero si es ciego, ¿cómo me dice que no la ha visto? Digo, no, acércalo y que la toque, que es la manera de poderlo ver. Es la expresión. Eso pasa cuando nos reunimos, a la hora de salir por la mañana, que siempre viene alguno que a lo mejor hace 2 o 3 veces, o 2 o 3 meses que no me ha visto. Digo, hombre, Miguel, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte? Toda la vida, no me has visto nunca. Pero, claro. Estos son los términos que decimos siempre que nosotros hay que hablar con naturalidad, porque esto de ver, observar, mirar son términos habituales en la conversación de cualquier persona y también los utilizamos nosotros de forma totalmente habitual. Pues el Miguel nos hace, pues repito, el tema de tocar árboles, saborear el bosque, sí. los frutos. Plantas que se pueden saborear. Las venenosas ya nos las dice, cuidado con esta que es venenosa, olerla, porque entonces luego puede ser oler. Olemos mucha ginesta, que es una... Todas, excepto la ruda, que es la que menos gusta de olorar. El tema de cualquier rosa que hay por allí. El tomillo, el romero, bueno, cantidad. Escuchamos el bosque, es decir, muchas veces nos dice, todos en silencio. Canto de los pájaros. Canto de los pájaros. Y nos dice, este es tal, sí, con el señor. cantar del pájaro nos identifica. Hay compañeros nuestros que son muy hábiles también, yo en esto no soy tan hábil, pero hay compañeros nuestros que distinguen incluso los pájaros por el sonido, el canto que hacen. Bueno, la ventaja que tenéis sobre mí es esta. Es el oído. Es el oído, disfrutar de todo. Digo, el pasear nos explican los paisajes, no los vemos evidentemente, pero Miguel es de aquellas personas que te explica con detenimiento las panorámicas que hay desde arriba, nos explica los valles, las montañas, las ciudades que se ven desde arriba, te lo explica todo con mucho detenimiento y es mucho de agradecer este comportamiento que tienen estos compañeros nuestros que nos hacen vivir, porque nos hacen disfrutar de la salida, en que nuestra discapacidad prácticamente ni se nota, porque cuando tú prácticamente también nos lo dices, es que no me doy cuenta ni que estoy con vosotros prácticamente. Claro. Es que lo bueno es que te diriges a quien te dirijas, o sea, si en el grupo, por ejemplo, hay el Manuel y el Antonio, para decirte algo, y te diriges, Antonio, esto, él te mira. Claro, lo que ocurre es que no te ve, pero que él centra la mirada. Mira, una vez me pasó un caso curioso con vosotros. Estábamos en la cima de Collserola, en una de las partes en que se ve todas las montañas del Montseny, se ve Sant Llorenç y las montañas de Montserrat. Claro, son 3 montañas que están situadas, una a la derecha, la otra a la izquierda y la otra enfrente. Y todos estabais en hilera. Y entonces ya dije, a nuestra derecha tenemos el Montseny. Y entonces se me ocurre decir, estirar yo el brazo, señalar el Montseny, el de al lado me toca y entonces señala y hace que el de al lado señale, o sea que todos fueron señalando la montaña siguiendo la dirección que había. En el centro, y el que tenía al lado, pues me toca el brazo a ver cómo lo tenía y empezó
a decir a los demás allá donde estaba. A todo esto que pasó un grupo de compañeros que corremos juntos, corriendo por detrás nuestro. Y claro, me vieron, me saludaron, adiós, adiós. Y el otro día que salimos a correr, eso era la época que corría, salimos a correr y me dicen, caray, qué grupo más grande llevabas, ¿eh? Digo, sí, estos son los invidentes, son los ciegos, que lo llevo... que nos levantas la camisa. ¿Cómo iban a ser los ciegos si tú señalabas a un sitio y todos señalaban al mismo sitio? Bueno, ya veis que con el Miguel, y bueno, ahora ya dices 75 años y siguiendo haciendo 3.000 metros cada día. 2.000 y pico. De 7 de la mañana a 2 de la tarde a la montaña, por la tarde al histórico de Roquetas. Y eso casi es genético, porque ahora mismo me comentaba hace un momento que tu hijo acaba de hacer la carrera del sable en Marruecos, ¿no? El mes pasado. El mes pasado. ¿Esos son cuántos días corriendo? Hizo 5 días corriendo, con 260 o 40 y pico, 60, no recuerdo bien, los kilómetros, con la comida de todos los días en la espalda, el saco de dormir, y cada día le daban 4 litros de agua. Y se los había de arreglar para beber, comer y lavarse, pero bueno... Eso es cruzar un trozo del desierto. Una parte. Es que esa está considerada como la carrera más dura del mundo. Y este hijo también es el que me decía... Estaba a 40 y pico de grados de calor y tener que correr a esa velocidad. Bueno, a esa velocidad, a esa temperatura y a esas distancias, sí. Y también es el que me decías que hace poco hacía los 100 kilómetros un domingo por la mañana, o hasta media tarde, y el lunes tan tranquilo y a trabajar. Sí, eso hará dos o 3 meses que hizo la carrera que le llaman la carrera de rompepiernas, porque era subiendo montañas que habían desniveles de 300 y 400 metros. Y estuvo, pues no sé si 14 horas, no lo sé, las horas se me van, porque el pequeño iba a los sitios de avituallamiento a verlo cómo llegaba, porque a la noche, claro, tuvo que correr de noche incluso. Y iba con la luz frontal y demás, y dice, yo me quedaba parado cuando veía a David que venía corriendo y venía sonriendo. Y dice, hombre, después de 80 kilómetros que te venga un tío riendo, dice, eso ya es... Ya es extraordinario. El Miguel os puede decir que es mi ejemplo. Yo cuando sea mayor quiero ser Miguel, quiero moverme como él, porque con 75 años lo ves gambando, que digo yo, por estas montañas de Coixora, y más, hace 3.000 por el Pirineo, se va a Aragón y se sube una montaña de 3.000 y pico metros. Cada año una montañita de estas bastante altita, el Montseny, el Pirineo, todas estas maravillosas montañas que en Cataluña venid a conocernos, ¿eh? Aquí tenemos de todo, tenemos unas playas maravillosas. Ahora mismo estaba hablando con él de intentar hacer un paseo marítimo que va desde la desembocadura del Besòs hasta Premià de Mar, que son bastantes kilómetros, que es todo un paseo marítimo prácticamente, y tenemos unas montañas maravillosas desde el Valle de Arán, el Pirineo, Montseny, Peritoral. Le recomendamos a la gente de Hispanoamérica, nos estamos viendo, de Estados Unidos también, porque te decía que este programa se ve en cualquier parte del mundo, poniendo en el ordenador www.discapacitattv.com, aprieta el botón y salimos nosotros, Miguel. Caray, pues esto no estaba en tu época, ¿verdad? Eso no, en mi época eso no ¿Y existía. te has metido en ordenadores? ¿Este tema de las fotografías, trabajas con ordenador o vas a la antigua? No, yo todavía voy con la pluma o el bolígrafo. El bolígrafo. ¿Y cámara analógica? ¿O ya tienes la digital? Sí, ya tengo una digital. ¿Tienes una digital? Tengo una digital porque era remiso a mí, alto que la cámara que tengo manual, es manual todavía. La analógica es manual, es una Nikon de profesional, pero bueno, manual. A mí me gusta calcular la distancia, la luz, pues que eso es disfrutar de la... Miguel Tormos, sencillamente un ejemplo. Señoras y señores, hasta el próximo martes aquí a las 9 en www.discapacitattv.com. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Miguel, buenas noches. Buenas noches.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BidLab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BidLab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BidLab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así.
La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Gracias al esfuerzo de parlamentarios se aprobó una moción parlamentaria que hace una cosa súper concreta y que como gobierno tenemos que promulgar, que es que hoy día, si tú te estacionas en un estacionamiento para personas con discapacidad o impides el acceso o utilizas parte del espacio, la sanción aumentó. ¿Cuál va a ser ahora? Vas a tener que pagar entre 50.000 pesos y 75.000 pesos de multa y además el juez puede suspenderte la licencia si es que has cometido otra infracción grave en el año. Por lo tanto, de la situación anterior, que era una multa mucho inferior y que no había suspensión de licencia, tenemos hoy día una sanción más dura que hace que tengamos incentivos correctos para que la gente no ocupe los estacionamientos de las personas con discapacidad. Esperamos que los chilenos tengamos conciencia de esto, pero además ya tenemos sanciones más duras para aquellos que no son capaces de entender este mensaje. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.